Alemania tiene que formar un gobierno rápidamente tras sus elecciones federales. Los partidos de centro derecha y su líder, Friedrich Merz, ganaron los comicios, pero tienen poco que celebrar. Les esperan múltiples crisis, una economía paralizada, la guerra en Ucrania y un presidente absolutamente impredecible en Estados Unidos. Un panorama sin precedentes tanto para Alemania como para sus socios europeos. En esta sensible situación, el posible nuevo canciller Merz tendrá que intentar reorganizar Alemania y Europa, en el mejor de los casos, en cooperación con Emmanuel Macron. Pero antes, tiene que sellar una difícil coalición con el Partido Socialdemócrata. Esta semana, en A Fondo, nos preguntamos, ¿recesión y la sombra de Trump? ¿Podrá Merz con la crisis? Bienvenidos a una nueva edición de A Fondo. Los saluda Javier Arguedas desde Berlín y estos son nuestros invitados esta semana. Carmen Vela es una periodista española experta en temas europeos y económicos. En la última década se ha desempeñado como corresponsal de la cadena SER en París. Diana Luna es asesora para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, internacionalista y experta en procesos políticos de Alemania y América Latina. Y Andreu Jerez Ríos es periodista y escritor, analista político en el Servicio en Español de DW y parte del proyecto de información Epidemia Ultra, enfocado en la derecha radical de todo el mundo. Nos acompaña desde nuestro estudio parlamentario. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros para tratar de abordar y entender el momento que vivimos aquí en Alemania. Y Carmen, quisiera comenzar con vos. Alemania eligió un nuevo parlamento con una participación histórica desde la reunificación alemana. ¿Cómo describirías la sensación que hay en el país en este momento? Pues una sensación probablemente de desamparo. Por primera vez Alemania se encuentra completamente sola. Los alemanes creen que su principal aliado, que es Estados Unidos, le ha abandonado y desde el punto de vista interior pues tienen miedo a todo, miedo a la economía, miedo a la competencia exterior, piensan que la industria se está cayendo, cada día hay más insolvencias. Creo que es un poco exagerado, pero es verdad que hay un miedo hacia todo. Y es una situación, Andreu, en la que sin duda no podemos obviar también otra gran realidad después de estas elecciones, y es que 1 de cada 5 alemanes votaron por la ultraderecha del partido AfD. ¿Qué nos dice esto sobre la vulnerabilidad de los partidos tradicionales en la política alemana? Bueno, si nos fijamos en los datos, son realmente demoledores para el llamado centro político de Alemania. Estamos hablando de que 1 de cada 5 votantes en toda Alemania votó a Alternativa para Alemania y 1 de cada 3 en el este de Alemania. Estamos hablando de que es un partido que ha conseguido movilizar prácticamente a votantes de todos los caladeros políticos, de todos los sectores socioeconómicos, de todas las regiones. Estamos hablando de un partido, lo que se llama en alemán un Volkspartei, un partido que es capaz de movilizar prácticamente a electores en todos los sectores sociales. Y es especialmente grave porque no es un partido cualquiera. Alternativa para Alemania es probablemente el partido de ultraderecha más radical de la familia europea de la ultraderecha. Y eso, para un país con la tradición y con la historia de Alemania, es especialmente grave. Y a pesar de todo podría haber ido bastante peor para el llamado centro político porque finalmente hay una alternativa parlamentaria con los conservadores y los socialdemócratas, con la llamada Gran Coalición, que cada vez es menos grande porque el SPD está muy empequeñecido electoralmente. Pero realmente la situación interna de Alemania, políticamente hablando, es precaria y van a ser 4 años difíciles. Y en medio de esta situación, de este panorama tan turbio, en realidad, Diana, viene y surge la figura de Friedrich Merz, el candidato a canciller por el partido CDU, la Unión Cristiana Demócrata, quien promete poner orden en ese caos político, económico y también social que vive Alemania. ¿Por qué justamente él? Sí, Friedrich Merz trata de ser el hombre fuerte en este momento. Hay que recordar que sí, el CDU y junto con el CSU, que es este partido que es también de conservadores, pero solo es de Bavaria, que juntos se podría decir que son los ganadores de la elección, pero realmente es su segundo peor resultado en la historia de los conservadores. Y hay
muchas preguntas y muchos aspectos que tienen que ver con eso. Uno de esos fue que en las últimas semanas de la campaña el CDU, que es generalmente un partido de tradición centro, se fue más a la derecha. Pero Friedrich Merz es una persona que estuvo mucho tiempo en los negocios, regresó ahora a la política y él se presentó como la antítesis de Angela Merkel. Él trata de poner a los conservadores en un centro derecha y creo que es una persona que es disciplinada y los alemanes le han dado el claro mandato, pero un mandato que no queda tan claro cómo va a poder él gobernar con los socialdemócratas. Vamos a echar un vistazo más profundo a justamente ese mandato. Quien fue considerado un rival político de Angela Merkel dentro de su mismo partido no ha estado libre de controversia. Friedrich Merz será recordado como el político que rompió por primera vez el acuerdo mutuo de los partidos tradicionales de no colaborar nunca con la ultraderecha en el Parlamento y adoptó un discurso desafiante y poco conciliador. Ahora está por verse si el que será posiblemente el próximo canciller de Alemania deja atrás la retórica de campaña y asume la crucial tarea de unificar al país. Ganamos estas elecciones federales de 2025, pero con un mal resultado, el segundo peor en la historia del partido. Aún así, Friedrich Merz quiere forjar cuanto antes una coalición de gobierno, de ser posible antes de Pascua, y preferiblemente con los socialdemócratas. El mundo no nos espera y tampoco espera largas conversaciones y negociaciones de coalición. Necesitamos ser capaces de actuar de nuevo rápidamente para poder avanzar en Alemania, para volver a estar presentes en Europa, para que el mundo vea que Alemania vuelve a tener un gobierno fiable. Dirigido por él, un hombre sin experiencia de gobierno, pero sí como exdirectivo de BlackRock. En mi opinión, es crucial que en el lado europeo del Atlántico tengamos una postura común sobre los temas a tratar. La política comercial es europea, no nacional, y no habrá posibilidad de tratar de forma diferente a los Estados miembros europeos en cuestiones como los aranceles. Europa tendrá que hablar con una sola voz. ¿Podrá Friedrich Merz reposicionar una Alemania polarizada a nivel nacional e internacional? Andreu, ya nos lo adelantaba, se habla de que el próximo gobierno en Alemania casi que con seguridad va a ser entre cristianodemócratas y socialdemócratas. Explícale quizá a nuestra audiencia que tal vez no está tan familiarizada con los mecanismos políticos, ¿por qué esa parece ser la única opción en este momento? Porque a nivel parlamentario es la única aritmética posible. Bueno, en realidad hay otra posibilidad y es un tripartito entre socialdemócratas, democristianos o conservadores y verdes, pero es un tripartito innecesario porque democristianos, conservadores y socialdemócratas tienen mayoría suficiente y eso es lo que necesita el país para tener un gobierno en mayoría. Habría otra posibilidad y es un gobierno en minoría, con Merz haciendo, malabarismos parlamentarios para aprobar una ley u otra, pero realmente, tal y como está el mundo, y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la tradición política de Alemania, donde siempre se ha optado por gobiernos con mayoría parlamentaria, es impensable que Merz vaya a apostar por esa posibilidad. Otra opción sería una mayoría parlamentaria sólida entre la Unión Conservadora y la ultraderecha. Pero, evidentemente, eso supondría acabar con el muro de contención o cordón sanitario. Es algo que Merz ha, prometido o ha dado la palabra de que no va a romper ese cordón sanitario para gobernar. Lo cual quiere decir entonces que estaríamos hablando de la coalición con los socialdemócratas, esa llamada gran coalición. Carmen, los socialdemócratas ya lideraron el último gobierno de Olaf Scholz. Mucha gente se pregunta qué tanto cambio puede haber en realidad en Alemania, siendo que se necesita tan urgentemente si están nuevamente los socialdemócratas al final como parte del mando del país. Bueno, yo creo que los primeros pasos de Merz ha tenido un gran acierto al nada más ganar las elecciones, por cierto, con el menor porcentaje, incluso el peor que tuvo Merkel, por debajo del peor que tuvo la señora Merkel. Pero bueno, ha ganado las elecciones y él tuvo el acierto de decir estamos solos, nuestro aliado
Estados Unidos nos ha abandonado, tenemos que hacernos fuertes en Europa, tenemos que conseguir una alianza con Francia y Alemania, con Francia e Inglaterra, que no está en la Unión Europea, pero tiene paraguas nuclear. Y después tenemos que conseguir que Alemania salga adelante desde el punto de vista económico, y para eso tiene realmente muchas dificultades. Luego ha tenido 3, yo creo, tropezones o tropiezos. El primero sería el convocar, el reconocer que necesita mucho dinero y tratar de hacer una reforma constitucional con el Parlamento actual y no con el que ha salido de las urnas, porque no tendría mayoría suficiente. Ese es un tropiezo, porque además lo ha dicho en la prensa antes de comunicárselo a sus futuros socios, que se supone que van a ser los socialdemócratas. El segundo tropiezo ha sido invitar, yo creo, al primer ministro israelí, Netanyahu, porque está perseguido por la Corte Internacional y Alemania reconoce los acuerdos. Y el tercer tropiezo ha sido poner en duda a las organizaciones no gubernamentales, a muchas de ellas, algunas tan conocidas como Greenpeace o Madres contra la Derecha, en fin, y algunas incluso asociaciones que trabajan con la televisión pública alemana y con el Süddeutsche Zeitung, un periódico reconocido internacionalmente. En fin, creo que esos son tropiezos. Claro, y que han generado consternación también entre otros partidos políticos. Entremos en materia, hablemos del problema doméstico, de lo que ocurre aquí en Alemania. Diana, ¿qué tiene que cambiar en este país en estos momentos? Es la hora de los consensos. O sea, la formación del gobierno es muy importante y tiene que ser rápida, sobre todo para dar la señal a las inversiones, a los empresarios, de que la economía alemana va a dejar la recesión. Lleva 2 años consecutivos en recesión, y entre más rápido se logre la negociación de gobierno, creo que vamos a ver un clima de inversiones más positivo para Alemania. Y para eso yo creo que la propuesta de los conservadores de reducir los impuestos también a las empresas es clave. No hay otra forma a largo plazo de sacar a este país de la situación en la que se encuentra, modernizarlo. Yo creo que algo que ha hecho bien Friedrich Merz es decir que se va a tratar de modernizar todo el aparato burocrático, y también, lo siento, se van a perder también puestos porque es demasiado, el aparato público ha crecido mucho. Y yo creo que este resultado, este hartazgo del electorado alemán es muy importante, porque Friedrich Merz tiene que decir, tiene que gobernar para los que lo votaron a él como conservador, pero también tiene que tiene que gobernar para esos votantes del AfD. No todos los del AfD tienen un vínculo neonazi. Se ha demonizado mucho a los votantes del AfD, y de alguna forma Friedrich Merz tiene hasta cierto punto que tender un puente a aquellos que no lo votaron. Hablabas de bajar impuestos, eso significa menos ingresos y en teoría también podría implicar más deuda. Carmen, uno de los principales problemas aquí en Alemania es que el país no puede endeudarse hasta un cierto límite por lo menos. ¿Qué implicaciones tiene esto para las medidas que deben tomarse con tanta urgencia? Pues es fundamental, porque ya faltan casi 100.000 millones en el presupuesto de la nación, y resulta que con los compromisos hacia Ucrania de defensa, y si tenemos en cuenta que Europa tiene que crear un aparato de defensa independiente, pues necesitará muchísimo más dinero. Y además, el señor Merz ha dicho que hay que primero reformar y crecer, y luego acudir a una reforma de la Constitución para obtener dinero, pero eso no va a ser posible. Está claro que va a tener que hacer una reforma de la Constitución para gastar más dinero. Alemania tiene muchísimo margen, tiene un endeudamiento del 62%. Japón tiene casi 400, Estados Unidos 120, me parece, o 130, y los mayores competidores de Alemania
tienen muchísimo más. España tiene 100, más del 100%, Francia 120, etcétera, etcétera. Es decir, tiene margen y yo creo que al final va a haber una reforma de la Constitución. Me parece que Japón tiene cerca del 200% de endeudamiento, pero lo podemos revisar. En todo caso, lo cierto es que definitivamente habría un margen, pero no necesariamente está disponible. Andreu, los socialdemócratas en la campaña política destacaron una y otra vez que los planes de la CDU, de esas promesas de más inversión, sin aumentar la deuda, implicarían necesariamente recortar el gasto social y que no están dispuestos a permitirlo. ¿Qué tan fácil o difícil es encontrar ahí una salida, siendo que van a tener que ser los socios de gobierno? Sí, uno de los nudos de la negociación para formar gobierno de gran coalición va a ser el tema del freno a la deuda, que está anclado en la Constitución. Alemania constitucionalmente no puede endeudarse más de un 0,35% de su PIB anualmente, y eso ha generado que sea uno de los países con una menor deuda acumulada con respecto a su PIB, pero también ha generado que sea uno de los países del mundo industrializado con un mayor déficit de inversión pública. Tiene problemas serios en la red ferroviaria, tiene problemas serios en infraestructuras públicas tan fundamentales como la sanidad, la educación, como por ejemplo la infraestructura digital, de tener un internet rápido en todo el país. Y eso es una cuestión fundamental para entender por qué el modelo económico alemán está en crisis estructural. Hay muchos elementos que han llevado a esa crisis estructural. No estamos ante una crisis económica coyuntural. Alemania se encuentra ante una crisis de su modelo, como ha funcionado en los últimos años, y evidentemente ese freno a la deuda no parece que está ayudando a sacarlo de esa crisis. Luna ha comentado lo de reducir impuestos a empresas. Eso parece haber funcionado en el pasado, es decir, para aumentar la competitividad, como por ejemplo pasó en la crisis del 2002-2001, pero en esta ocasión estamos ante una crisis diferente. Alemania tiene que reformar su modelo económico, así lo dicen la mayoría de expertos, y si no lo hace, es muy posible que eso siga alimentando. Si Alemania si Merz, como posible futuro canciller, no consigue devolver a la economía al crecimiento, es muy probable que el caudal electoral que ha conseguido AfD siga creciendo, y eso va a unir que Alemania no solamente está en una crisis económica estructural, sino una crisis política estructural, de consecuencias en este momento pues que es complicado imaginarse lo que supondría para el país. Pero puede hacer esto sin recortar los gastos sociales, que es lo que critican tanto, por lo menos en la campaña, los socialdemócratas. Merz dice que no quiere eliminar el freno a la deuda y apuesta por un presupuesto especial para defensa, exclusivamente para defensa, y apuesta por reformar, digamos, el presupuesto federal y reorganizarlo. Ahí entra precisamente el elemento del... Si tú dedicas más dinero, por ejemplo, a infraestructuras con tu dinero público, es posible que estés obligado a recortar en ayuda social o en apoyos a las guarderías, por ejemplo, ¿no? o en dinero para las familias. Y eso es precisamente lo que el SPD rechaza. El SPD rechaza aceptar un acuerdo de coalición si esa reforma estructural del presupuesto supone una de sus banderas electorales, que es, digamos, la cuestión social. Hablando de los problemas económicos, ya lo mencionaba Andreu, es un problema del modelo económico de Alemania. Diana, los problemas de la industria alemana, por ejemplo, no son solamente internos. Se habla muchísimo de la competencia que viene, por poner un ejemplo, de la industria automotriz china. Se habla de los gastos de la energía, que en parte tiene que ser importada. ¿Se pueden realmente ofrecer soluciones internas para estos problemas que son también bastante externos? No hay una solución fácil para todos estos problemas, pero quiero recalcar que cuando se habla de cambiar el modelo económico o de hacer ciertos cambios, si quiere, en mi opinión, yo no lo veo como una mayor intervención del Estado. Y creo que esto es algo en lo que hay que ser muy cuidadosos, porque en Alemania esas voces que llaman a quitar el freno no siempre son para invertir más en el futuro, sino a veces es solo para que el gobierno decida cómo distribuir este dinero. Y hemos visto en muchos lados, por ejemplo en Berlín, que las cosas no funcionan y darle más el dinero al gobierno no va a ser la solución. Pero respecto al modelo económico que ha sido muy exitoso en Alemania, esta economía social
nacional de mercado es muy difícil lograrlo, porque para eso tienes que tener muchos ingresos para tener un estado de bienestar tan bueno. Y eso se logró mucho por lo que acabas de decir, porque Alemania ha sido este país con un gran atractivo en su exportación. Entonces, los carros de las diferentes automotrices alemanas se vendían en todas partes, en especialmente China, y a veces hasta precios más altos de lo normal. Entonces, Alemania depende totalmente de la exportación. Y lo que sucede ahora es que sus productos ya no son tan atractivos, sigue siendo muy caros y hay un problema en la industrialización de Alemania. El precio de la energía es muy alto, entonces las empresas alemanas también tienen que lograr esta modernización y muchas, desgraciadamente, han optado por producir en otros países. Yo creo que esa no es la forma que hay que hacer. Alemania sí necesita seguir siendo este país que exporta, pero hay que bajar el precio de la energía, hay que bajar los impuestos, yo lo tengo que decir, porque en Alemania es el país de la Unión Europea en donde más se pagan impuestos por riqueza generada. Entonces, es un modelo que va a las dos, en lo interno, en la administración pública, reformar, quitar la burocracia que mata, traer un clima sobre todo de estabilidad, de que la gente crea, los inversores crean, porque mucho de esto es la economía, la psicología, el saber que hay una confiabilidad de que en los siguientes 4 años vamos a tener este gobierno y no vamos a tener un gobierno en el que de repente los verdes dicen hay que cambiar cosas como la calefacción de una casa que no traen una previsión, no traen una previsibilidad, que es lo que se necesita. Ok, sí, Carmen, te iba a preguntar justamente si vos coincidís con que el aspecto de la inversión o de la intervención del Estado podría ser clave y que debería ser menos, siendo que, por ejemplo, en los gobiernos de Angela Merkel se criticó que se dejó demasiado en manos de la empresa privada y que el Estado no invirtió tanto. Me parece importante señalar que los precios de la energía que se han multiplicado verdaderamente desde la guerra, desde la invasión de Rusia en Ucrania, son uno de los factores fundamentales, pero los precios de la energía siguen siendo muy altos en Alemania porque el consumidor, tanto empresarial como privado, paga el transporte de la red. En otros países el transporte lo paga el Estado. Es decir, que ahí habría una posibilidad de que el Estado interviniera a favor no solo de los consumidores, sino de las empresas. Es decir, que a veces la intervención del Estado facilita sobre todo el crecimiento económico si bajas los costes de producción de las empresas. Vamos a hablar del otro gran tema dominante en la campaña, Andreu, que fue, por supuesto, la migración. Los alemanes quieren claramente un cambio en la política migratoria, pero algunas de las propuestas del partido CDU y por ende también de Friedrich Merz contradicen en parte el derecho europeo. ¿Se les vendió una fantasía a los alemanes en las elecciones? Bueno, Friedrich Merz ha defendido cosas abiertamente en cuestión migratoria que contravienen el derecho internacional, incluso te diría que la Constitución alemana. Por ejemplo, apostó por las llamadas devoluciones en caliente, es decir, rechazar a personas que llegan a Alemania con la intención de pedir asilo en las fronteras de Alemania. Esto es una práctica que ya se está utilizando en algunos estados de la Unión Europea y Olaf Scholz y los principales partidos de centro-izquierda rechazan esa medida. Primero porque dicen que contraviene la ley y segundo porque argumentan que ello podría generar un caos absoluto en cuestión migratoria en el resto de la Unión Europea. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que Angela Merkel decidió aceptar la llamada crisis migratoria de 2015, todas esas cientos de miles de personas que llegaban de Oriente Próximo, especialmente de Siria y otros países afectados por guerras y conflictos. Es verdad que Friedrich Merz, ahora que ya han pasado las elecciones y que se da cuenta que va a necesitar el apoyo del SPD para gobernar, ha rebajado un poco su tono en cuestión migratoria y ha dicho que el tema de las devoluciones en caliente habría que ponerlo en perspectiva, tal vez se podría aplicar solamente de manera temporal. Yo creo que es uno de los asuntos que va a dificultar las negociaciones, pero me parece que finalmente llegarán a algún tipo de acuerdo, es decir, no veo por qué debería hacer descarrilar la negociación para llegar a un gobierno. Sin duda alguna va a haber muchas personas prestando atención al desempeño de este gobierno y a lo que significa para el futuro del país. Ya vimos, Diana, por la experiencia del gobierno anterior, lo difícil que es lograr consensos y avanzar a pesar de las diferencias políticas. ¿Hay motivos para pensar que esta vez va a ser así? No, yo creo que esta vez lo que está en juego es demasiado.
bien, eso fue también parte de la campaña del conservador Friedrich Merz al decir, si no logramos que este gobierno funcione y sea sustentable, lo que sí tenemos seguro es que en 4 años a más tardar será la extrema derecha la que será parte de gobierno. Yo creo que sí existe este consenso de las fuerzas democráticas de que hay que dejar a un lado las constantes peleas, sobre todo cuando los medios de comunicación las divulguen, cuando es normal que en una coalición haya discusiones. Y creo que además los socialdemócratas tuvieron, o sea, esto es algo increíble del sistema parlamentario, fueron de los que más votos perdieron y son los que van a estar en el gobierno. Así que creo que ellos tienen que tener la capacidad de aceptar las negociaciones con los conservadores, aunque claro, no va a ser fácil porque los socialdemócratas siempre en cada crisis se van más hacia la izquierda. Y Friedrich Merz tiene que irse más al centro de la derecha para tomar esos votantes. Pero creo que la tarea es enorme y la mayoría de las personas quieren este gobierno. Más del 70% de la población en Alemania no quiere a la AfD en el gobierno a nivel federal. Entonces, esta es una realidad que los va a empujar. Además, que Europa necesita a un gobierno alemán estable. Ya lo han dicho diferentes presidentes y más con la amenaza que ahora se cuenta respecto a Estados Unidos. Friedrich Merz es un hombre con un espíritu europeo. Su carrera la empezó como europarlamentario, así que él no solo quiere liderar a Alemania, sino quiere liderar a Europa probablemente junto con otros países. Lo decías, Diana, Alemania es requerida en Europa como un país fuerte. Lo que queda claro es una cosa: cualquier cosa que quiera lograr Friedrich Merz no lo podrá lograr solo. Requiere la ayuda de sus socios europeos. Alemania y Francia tuvieron un acercamiento muy significativo que se ha erosionado en los últimos años, pero ahora se habla de un relanzamiento de ese llamado eje franco-alemán. La figura clave, Emmanuel Macron, el presidente francés, entiende los profundos cambios en el entorno internacional y ya comenzó a hacer su tarea. Se trata de que todos vean lo bien que se llevan. El presidente francés Macron quiere utilizar su vínculo con el presidente estadounidense Trump y defiende en Washington la alianza defensiva occidental. Muchos de mis colegas europeos están dispuestos a comprometerse, pero necesitamos el respaldo estadounidense porque forma parte de la credibilidad de las garantías de seguridad y de nuestra capacidad de disuasión colectiva. A Macron le preocupa la seguridad de toda Europa, ve a Rusia como el agresor y quiere seguir apoyando a Ucrania. Pero Trump afirmó recientemente que en los últimos 3 años Europa no ha tomado medidas significativas para poner fin a la guerra. ¿Están Europa y Estados Unidos separados por algo más que un océano? Eso parece sin duda alguna. Carmen, Europa vive un legítimo terremoto con las últimas declaraciones de Donald Trump, pero también de J.D. Vance. ¿Está en ese eje franco-alemán de las dos principales economías de la Unión Europea la salida para que Europa encuentre su camino? Sin lugar a dudas. Sin Francia y yo diría sin el resto de los 26 Estados miembros de la Unión no podrá salir adelante Alemania porque ni su economía está intrínsecamente ligada a la economía del resto de los países. El euro es fundamental para la economía, pero Alemania es la principal economía de la Unión Europea. Es la tercera del mundo, pero es la primera. Y Francia es el primer país con tecnología nuclear, con paraguas nuclear. Fuera de la Unión Europea está el Reino Unido, pero que utiliza tecnología americana. Lo que está claro es que Merz tiene que acercarse primero a Macron y luego quizá al Reino Unido y explicar que eso va a ser un trauma para los alemanes, que estamos por fin ante una amenaza importantísima. Ya lo ha hecho, pero creo que se necesita mucha pedagogía porque los alemanes son bastante poco comprensivos con la ayuda militar en general. Acercarse a Emmanuel Macron, ya lo hizo de hecho Friedrich Merz. Andreu se reunió con Emmanuel Macron en París solo 3 días después de haber ganado su partido las elecciones. ¿Qué nos dice esto sobre el futuro de las relaciones franco-alemanas?
Bueno, en primer lugar, entiendo que Friedrich Merz lo que quiere hacer es reparar ese eje franco-alemán que con Scholz quedó prácticamente inutilizado, porque es sabido que la relación personal entre Scholz y Macron no era especialmente buena. Probablemente Merz querrá reconstruir esa relación e intentar a partir de ahí fortalecer, digamos, el proyecto europeo y también lo que va a ser de la OTAN, porque realmente es difícil prever qué va a ocurrir con la OTAN, teniendo en cuenta que Donald Trump y su vicepresidente han hecho un discurso claramente confrontativo con lo que es el proyecto militar o la alianza transatlántica. Estamos hablando de que J.D. Vance hizo un discurso prácticamente en la conferencia de seguridad de Múnich, hizo un discurso prácticamente que parecía ser un discurso de campaña electoral a favor de la ultraderecha alemana. Parece que se haya establecido una especie de entente cordial entre el trumpismo estadounidense y la ultraderecha alemana, y evidentemente eso deja prácticamente a la intemperie a la política de centro alemana, que no sabe muy bien cómo recolocarse ante esto. A nivel militar es evidente que Alemania y Europa dependen de Estados Unidos, dependen de su paraguas nuclear, dependen de su músculo militar, y si Europa quiere volver a sentirse segura, evidentemente tiene que replantearse si no le va a ir mejor en el futuro buscando una autonomía militar y una independencia de Estados Unidos, si es que realmente la OTAN no va a seguir existiendo como ha existido hasta ahora con Donald Trump en la Casa Blanca. Y todo esto, por supuesto, en medio del conflicto más inminente, que es la guerra en Ucrania. Diana, el gobierno actual ya convirtió a Alemania en el principal apoyo de Ucrania después de Estados Unidos. ¿Qué más puede hacer en realidad una nueva administración que no se haya hecho antes? Bueno, hay que decirlo que el gobierno anterior, bajo el canciller de Olaf Scholz, que tuvo muy poco éxito, fue un gobierno muy tibio, especialmente de la parte de los socialdemócratas respecto a Ucrania. Conforme fue pasando el gobierno, vimos cada vez declaraciones y posicionamientos más claros, pero hay que recordar de dónde llegó la socialdemócrata. La socialdemocracia llegó de ser la que tenía las mejores conexiones con Putin, ¿no? Entonces, lograr ese cambio de somos los amigos de Putin, la socialdemocracia, en especial ciertos círculos, a lograr decir Ucrania no debe de perder la guerra, es un gran paso. Entonces, yo sí veo la buena señal de Friedrich Merz, que él hizo campaña política diciendo nosotros vamos a ayudar a Ucrania desde la narrativa. No se atreve a decir que la ayuda ha sido muy pronto, ha tardado mucho. Yo creo que lo que va a lograr él es que hay un consenso europeo, y sobre todo que Alemania en mucho tiempo, cuando fue para mandar el armamento a Ucrania, siempre era de los últimos. O sea, al final sí Alemania es el país que más aporta a nivel Unión Europea, pero tardamos mucho en enviar los Taurus, no se han enviado, se ha tardado mucho. Yo creo que una ventaja que tiene este gobierno es que tiene un ministro de defensa, que probablemente pueda tener un ministro de defensa que tiene mucha experiencia, Pistorius, que fue el ministro de Defensa Exterior, un hombre que es aceptado dentro de las Fuerzas Armadas de Alemania y que tiene una estrategia clara. Friedrich Merz no tiene obviamente en Alemania sí existe el miedo a que se entre en una guerra de una forma indirecta con Rusia, con Putin, pero hay que decirlo, eso no va a depender de si se mandan armamentos Taurus o no, eso va a depender de Putin. Entonces creo que esta claridad de que la Unión Europea, Europa se encuentra solo, y de que Donald Trump y Putin están del mismo lado, lo vimos hace un par de días con la votación de Naciones Unidas, hacen que Friedrich Merz busque más estas alianzas que han estado ahí, pero que no se ha dado todo. Y yo creo que financieramente se va a tratar, que es lo que se está ahorita tratando, de ver si se puede hacer una excepción al freno de la deuda solo para darle a Ucrania lo necesario. Hablabas de ese consenso europeo, Carmen, y ahí es donde suele estar también el problema principal. Digamos que Alemania y Francia están alineados, todavía no sabemos qué va a pasar en el próximo gobierno de Francia, pero ¿qué tan fácil es convencer a los socios europeos y qué tanto puede aportar la figura de Friedrich Merz para realmente buscar una postura común en estos temas?
Bueno, yo creo que el resto de los países saben perfectamente que no hay Unión Europea sin Alemania y sin Francia. La cooperación franco-alemana es enorme, aunque a veces es anecdótico que se lleven mal. En el fondo hay una cantidad de sectores en los que se trabaja conjuntamente, incluido la defensa. Hay muchos programas. El Airbus es un programa franco-alemán fundamental, también participa España y otros países, pero se está elaborando un tanque, en fin, hay un avión de combate también. Hay muchos programas que están más o menos frenados porque no hay presupuesto. La presidenta de la Comisión Europea ayer, del mismo partido que el señor Merz, ha dado un impulso enorme, ha dicho que habrá fondos europeos para crear un grupo de defensa absolutamente europeo e independiente, y eso es un primer paso, y el resto de los países estarán, yo creo que felices de que se dé ese impulso, porque todo el mundo sabe que dependen de ello, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero Andreu, sabemos que Donald Trump tiene amigos a lo interno de la Unión Europea y otros que podrían estar en camino. ¿Es tan fácil en realidad lograr una postura común donde se cree la conciencia de que se tiene que trabajar unido? Bueno, los precedentes en política exterior no son especialmente buenos o halagüeños para la Unión Europea. Sabemos que somos un mercado común, tenemos una moneda única en la mayoría de países, pero seguimos teniendo serios problemas para encontrar una voz común en cuestiones internacionales. El caso de la guerra en Oriente Próximo o la situación en Gaza ha sido un claro ejemplo. Algunos países han criticado duramente a Israel, mientras que otros, han alineado más con la narrativa del gobierno de Benjamín Netanyahu. Tenemos sobrados ejemplos también al respecto de que a la Unión Europea le cuesta encontrar una voz común. Pero claro, es que en este caso se trata de una cuestión existencial, es decir, se trata de la seguridad de la Unión Europea. Cuando tienes un presidente de Estados Unidos que habla literalmente de acabar con lo que ha sido la alianza transatlántica, que era básicamente el ancla de seguridad en el mundo de la Unión Europea, entonces aquí habrá que encontrar una voz común, o los líderes o los gobiernos habrán de dejar de lado las diferencias, porque no es una cuestión internacional cualquiera, no se trata de una cuestión que no sea más o menos ajena, sino que se trata de la propia seguridad del proyecto europeo. Todo esto mientras se sabe que Putin y Trump están negociando algo que posiblemente será un acuerdo de paz para Ucrania. Diana, quizá la misión más importante ahora es que Europa tenga un lugar en esa mesa. ¿Ves esfuerzos en ese sentido? ¿Ves la posibilidad de que Europa no quede totalmente rezagada de este proceso? Desafortunadamente no veo mucha esperanza. Hay que recordar que también la situación en la que Europa se encuentra es una situación que Europa hasta cierto punto se buscó. A mí me impresionó mucho también el discurso de J.D. Vance en la conferencia de seguridad, pero hay que decirlo, Trump desde la primera vez que estuvo en el gobierno venía diciendo: todos los miembros de la OTAN tienen que gastar mínimo un 2%. Y la Unión Europea no hizo nada. En Alemania, hasta hace unos 3 años, con este gran Zeitenwende, este cambio de paradigma, empezó a invertir y apenas se llegó al 2%. Este 2% es estable por 2 años. Son pocos los países que realmente han asumido la responsabilidad. Gran Bretaña, que apenas anunció 2.5% de su BIP a partir del 2026. Obviamente, los países que están cerca de los países bálticos son también los que más han dado, Polonia, pero yo veo ahí una gran crítica de Europa. Y claro que entiendo el pánico, pero no entiendo cómo se hizo tan poco en los últimos años. Entonces, ese resultado nos lleva a que ahora que son las negociaciones, ahora que está este tratado de inversiones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, Europa no es consultado. Y Europa no ha buscado ese lugar de una forma tan proactiva. Cuando sucede algo así era para que en ese momento estuviera von der Leyen en la casa, que es de la Unión Europea, para que estuviera en la Casa Blanca. El único que asumió la responsabilidad fue Macron, pero Macron ahorita se encuentra en lo que es este concepto de pato, este concepto de un gobierno que ya está en sus últimos días. Entonces, ¿con qué fuerza va a hablar a Europa si no hay una fuerza unida? Y eso es mi gran crítica. Una crítica que comparten sin duda muchos.
No podemos terminar este programa siendo que estamos en el servicio para América Latina de Deutsche Welle sin hablar brevemente, por lo menos, de nuestra región. Carmen, el famoso acuerdo UE-Mercosur, lo sabemos, hay posturas encontradas también a lo interno de la Unión Europea. Bajo el posible liderazgo de Friedrich Merz, ¿ves menos posibilidades de que se concrete? Yo creo que Alemania siempre ha estado a favor, y más tanto socialdemócratas como conservadores, de modo que si dependiera de Alemania ya se habría firmado, si dependiera de España también. El problema, como ha dicho nuestro colega, es que hay países que no están de acuerdo. El gran opositor en este caso es Francia por su agricultura. Pues a veces hay que impulsar dando otras cosas a cambio. No sé, realmente en estos momentos está a punto de caramelo, como se diría. Está casi todo firmado, pero falta el impulso de Francia. Es muy importante porque sería la señal que se espera diciendo la Unión Europea es un actor relevante, no es solo un actor que le gusta moralizar a otras regiones, sino es un actor que quiere estrechar lazos con esta región, que comparte los mismos valores democráticos y que le está dando la oportunidad de que se comercie. O sea, ya pasó el tiempo de echarle la culpa a Brasil o a Argentina por que no son tan ecologistas. Eso ya pasó. Yo creo que este es un acuerdo que traería ese símbolo de decir no dejamos que la influencia en la América Latina solo sea por parte de China, sino también como la Unión Europea tenemos una influencia comercial e intereses comerciales. Creo que sería excelente. Y yo creo que sabemos que la Unión Europea se crece en los momentos de crisis. Sí. Es verdad que tiene muchos problemas, pero salió adelante cuando la crisis financiera, ya había salido adelante con el euro, y en la pandemia se crearon fondos casi como bonos de cofinanciados, algo que para Alemania fue un trauma. Quizá eso nos da señales de que cuando vemos el precipicio, Europa se crece y sale adelante. Y definitivamente se podría decir que estamos indiscutiblemente frente a un precipicio. Diana, brevemente nada más, ¿vos entonces considerás que Alemania sí reconoce que ante el problema con China y ante ahora un posible problema con Estados Unidos, América Latina puede ser la solución? Sí, creo que sí. Es algo que desde el último gobierno se empezó a hablar de los países emergentes, de la importancia de las alianzas. Lo vemos en Naciones Unidas, que el voto de América Latina es muy importante, y es lamentable tener un país como Argentina que en los últimos votos estuvo siempre condenando la guerra rusa en Ucrania y ahora cambia de posición. Entonces, esto nos muestra que la región América Latina es importante, y si no se le quiere perder en el aspecto democrático y comercial, hay que tender puentes y basta de proyectos muy generales como el Gateway de la Unión Europea. No, los chinos están ofreciendo infraestructura, no están ofreciendo discursos, así que es el tiempo para actuar. Tenemos tiempo para una pregunta de cierre, solo de sí o no. Comienzo con vos, Andreu. ¿Tienen motivos los alemanes para estar esperanzados? En alemán se dice Jein, sí y no al mismo tiempo. Bueno, te saliste con la tuya. Carmen. Yo creo que sí, que tiene bases industriales muy importantes y, como decía, tiene margen presupuestario comparado con el resto de las economías del mundo, y estamos en el precipicio. Diana. Sí, y no queda de otra. Con eso cerramos esta edición de A Fondo. Muchísimas gracias a los tres por la participación. Por supuesto, a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que pueden siempre consultar y ver nuestros programas en YouTube. Los acompañó Javier Arriedas junto a todo el equipo que produce A Fondo. Hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.